Bienvenidos a Versículo Diario. En la maratón de la vida, todos experimentamos la fatiga. Hay días en que la carga parece demasiado pesada, la lucha interminable y la energía se agota por completo, tanto física como espiritualmente. Sentimos que ya no nos quedan fuerzas para seguir adelante, ni para orar, ni para creer. El profeta Isaías, hablando a un pueblo que se sentía agotado y olvidado, nos ofrece una de las promesas más reconfortantes y poderosas de la Escritura. No se trata de obligarnos a seguir con nuestras propias fuerzas, sino de invitarnos a acudir a la fuente inagotable de poder. Leamos Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este versículo es un regalo de aliento, un recordatorio de que nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste. Vamos a profundizar en 3 aspectos de esta promesa vital. El reconocimiento de la condición. Él da esfuerzo al cansado. Nuestro primer punto aborda la honestidad de nuestra humanidad. Isaías reconoce que existe el cansado, no el perezoso, sino aquel que ha luchado honestamente hasta el límite de sus capacidades. La fatiga en la fe. A veces nos cansamos no solo por el trabajo físico, sino por el peso de la lucha espiritual, la espera prolongada o la persistencia en hacer el bien sin ver resultados inmediatos. La presión del mundo, las decepciones e incluso las batallas internas agotan nuestra reserva emocional y espiritual. La aceptación de la debilidad. Es vital dejar de idealizar la autosuficiencia. El cristianismo es la única fe donde el reconocimiento de la debilidad es el primer paso hacia la fuerza. Dios no espera que finjas estar fuerte. Él está dispuesto a encontrarte justo donde estás, agotado, sin ánimo y sin ideas. La entrega del esfuerzo. La primera parte de la promesa, Él da esfuerzo al cansado, es una inyección de energía para continuar el camino que ya estás recorriendo. Es el soplo de aliento que necesitas para dar el siguiente paso, para mantenerte firme un día más. El milagro de la multiplicación. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La segunda parte del versículo es donde presenciamos el milagro de Dios. Él va más allá de solo dar un esfuerzo extra. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. De 0 a infinito. Esta frase se refiere a aquellos que están en el punto de quiebre, aquellos que han llegado a un absoluto cero de recursos propios. No solo están cansados, están completamente vacíos. Y es en ese punto de total impotencia donde Dios interviene con su poder multiplicador. La matemática de Dios. Nuestra matemática dice: 0 más 0 es igual a 0. La matemática de Dios dice: 0, fuerza humana, multiplicado por infinito, poder divino, es igual a fuerza ilimitada. Él no suma, Él multiplica. Cuando llegas al final de tus fuerzas, le das a Dios todo el espacio para que Él use las suyas. Fuerzas renovadas, no recicladas. La fuerza que Dios provee no es simplemente la que tenías antes de cansarte. Es una fuerza nueva, una fuerza sobrenatural. Es el poder para levantarse por encima de las circunstancias, para perdonar lo imperdonable
y para perseverar cuando la lógica dice que es imposible. El vínculo con la espera, la fuerza del que confía. Para tener una comprensión completa, debemos mirar el versículo posterior, el famoso Isaías 40:31, que nos explica cómo se activa esta multiplicación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La disciplina de la espera. El secreto para acceder a la multiplicación de fuerzas es la espera confiada en Jehová. Esperar no es pasividad, es una actividad de fe. Significa confiar en el tiempo de Dios, descansar en su soberanía y tener paciencia mientras Él obra detrás de escena. El vuelo del águila. La promesa no es solo para seguir caminando, sino para levantar alas como las águilas. El águila no vuela con su propia fuerza, sino que se eleva utilizando las corrientes de aire cálido, las térmicas. De la misma manera, el creyente que espera en Dios aprende a usar el poder del Espíritu Santo para elevarse por encima de la tormenta, sin depender de su propia energía. Tu tarea hoy. Si estás cansado, tu tarea no es esforzarte más, sino esperar más. Entrégale tu agotamiento. Pídele que Él multiplique lo poco o nada que te queda y prepárate para correr sin fatigarte y caminar sin desmayar. Conclusión. Entrega tu cansancio. Amigo, amiga, si hoy estás agotado, este versículo es una invitación directa y personal para ti. No te condenes por estar débil. No te rindas por estar vacío. Recuerda, Dios da esfuerzo al que está cansado y es especialista en multiplicar las fuerzas de aquellos que no tienen ningunas. Tu agotamiento es el requisito previo para que experimentes la multiplicación divina. Entrega tu cansancio al Todopoderoso y descansa en la promesa de que, al esperar en Él, tendrás alas para volar. Vivimos en la era de la información. Estamos constantemente consumiendo mensajes, audiolibros, podcasts y, por supuesto, enseñanzas bíblicas como esta. Escuchamos sermones inspiradores, leemos devocionales profundos y asentimos con la cabeza. ¡Qué verdad tan poderosa! Pero existe un peligro sutil y profundo en esta sobrecarga de información espiritual. La ilusión de la espiritualidad. Creer que por escuchar la palabra ya la estamos viviendo. El apóstol Santiago, el gran apóstol de la acción, confronta esta pasividad religiosa con una de las exhortaciones más directas y desafiantes de todo el Nuevo Testamento. Leamos Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta no es una opción, es un mandato. Es la línea que separa la verdadera fe de la mera religiosidad. Vamos a desglosar este versículo en 3 puntos cruciales para la vida práctica. La urgencia del mandato. Pero sed hacedores de la palabra. El versículo comienza con una conjunción fuerte, pero, que nos saca de la pasividad. El mandato es claro: sed hacedores. La fe que se demuestra. Santiago nos enseña que la fe genuina siempre tiene piernas.
La fe es la mano que toma la promesa de Dios, pero la obediencia es el pie que camina. Si decimos creer en la generosidad, debemos dar. Si decimos creer en el perdón, debemos perdonar. La acción es el único barómetro real de nuestra convicción interna. La transformación como propósito. La palabra de Dios no fue dada primariamente para informar nuestra mente, sino para transformar nuestra vida. Su propósito no es que acumulemos conocimiento, sino que vivamos de una manera que honre a Cristo. Cada vez que escuchamos una enseñanza, debemos preguntarnos: ¿cómo cambio mi vida a partir de esto? El hacer en lo cotidiano. Ser hacedor no siempre implica hacer grandes obras. Significa ser paciente con tu cónyuge, ser honesto en tu trabajo, controlar tu lengua cuando estás molesto y volver a orar cuando el mundo te invita a la preocupación. El campo de batalla de la obediencia es la vida diaria. El peligro del engaño. Y no solamente oidores. La advertencia de Santiago no es solo contra la inacción, sino contra la poderosa ilusión de la espiritualidad. Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La falsa satisfacción. Escuchar sin aplicar nos da una sensación de logro espiritual sin requerir sacrificio. Sentimos que hemos cumplido simplemente por haber asistido a la reunión o haber terminado la lectura bíblica. Esto es un engaño, porque el conocimiento sin aplicación lleva a la esterilidad. El hombre que se mira en el espejo. En los versículos siguientes, Santiago 1, 23 a 24, el apóstol utiliza una metáfora brillante. El oidor es como alguien que se mira en el espejo, ve su rostro sucio e inmediatamente se va sin lavarse. Olvida su imperfección tan pronto como se aleja. La palabra es nuestro espejo, y si no actuamos sobre lo que nos revela, nos engañamos sobre nuestro verdadero estado espiritual. El engaño más peligroso. El peor engaño no viene de fuera, viene de vosotros mismos. Es la autojustificación de decir: ya lo sé, por lo tanto no necesito hacerlo. Oír sin hacer es acumular una responsabilidad que no estamos dispuestos a asumir. La bendición del hacedor. Perseverando en ella. ¿Cuál es la recompensa para el hacedor diligente? Santiago nos lo aclara en el versículo 25, dándonos el contraste final con el oidor engañado. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. La ley de la libertad. La obediencia no es esclavitud, es la perfecta ley de la libertad. Cuando obedecemos, somos liberados de la culpa, de la esclavitud del pecado y de las consecuencias destructivas de la desobediencia. La libertad se encuentra dentro de los límites de la ley de Dios. La perseverancia como clave. La bendición no es para el hacedor ocasional, sino para el que persevera en ella. La fe no es un evento de un solo día, sino una disciplina de por vida. La madurez espiritual se mide por la consistencia de nuestra obediencia. La bienaventuranza práctica. La recompensa es ser bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, profundamente satisfecho. La verdadera felicidad no se encuentra en el escuchar pasivo,
sino en el hacer activo que alinea nuestra vida con la voluntad de Dios. Conclusión. Una invitación a la acción. La invitación de Santiago 1:22 es a una fe auténtica, una fe que se pone manos a la obra. Deja de conformarte con ser un simple oyente, un consumidor de contenido espiritual. ¿Qué te ha revelado la palabra de Dios esta semana? ¿Hay un área donde necesitas perdonar, servir o hablar con amor? La bendición te espera en la acción de tu fe. No te engañes a ti mismo. Sé un hacedor de la palabra hoy. Que la palabra no solo resuene en tus oídos. Vivimos en una cultura del afán. Estamos obsesionados con la planificación, la seguridad financiera y la acumulación. Nuestra mente está constantemente invadida por la pregunta: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo llegaremos a fin de mes? Jesús, en su Sermón del Monte, confrontó directamente esta ansiedad. Después de invitarnos a observar a los pájaros y a admirar los lirios del campo, nos dejó un principio fundamental, una fórmula espiritual para reordenar toda nuestra vida. Es el antídoto divino contra el estrés de la autosuficiencia. Leamos Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta no es una sugerencia, es un mandato con una promesa adjunta. Es la clave para desbloquear la provisión y la paz en nuestras vidas. Vamos a analizar este versículo en 3 etapas. El mandato, buscar primero. El contenido, el reino y su justicia. Y la promesa, todo os será añadido. El mandato central, buscad primeramente. El corazón de este versículo es la palabra primeramente, o proton en griego. Es una cuestión de prioridad y de orden. Jesús no prohíbe el trabajo, la planificación o el ahorro. Él prohíbe poner esas cosas en el primer lugar. El orden de la vida. Buscar primeramente es una disciplina diaria de reordenamiento. Significa que, antes de revisar el estado de tu cuenta bancaria, revisas tu estado con Dios. Antes de planear tu horario de trabajo, planeas tu tiempo con Él. Implica que tu meta primordial no es un ascenso, sino la santidad. No es la riqueza, sino la adoración. El sacrificio de la ansiedad. La ansiedad es el resultado de buscar primero las cosas que no podemos controlar completamente, como el futuro económico o la salud. Cuando priorizamos el reino, le entregamos a Dios el control de esas otras cosas. Decir, busco primero el reino, es decir, confío en que mi Padre se encargará de lo demás. Una elección constante. ¿Qué domina tus pensamientos al despertar? ¿Las cuentas? ¿Los problemas? ¿O el deseo de agradar a Dios? Mateo 6:33 nos obliga a hacer una elección consciente y constante sobre qué ocupará el centro de nuestro tiempo, energía y afectos. Es una invitación a dejar de servir a 2 señores. Mateo 6:24. El contenido de la búsqueda. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa exactamente buscar el reino de Dios y su justicia? Es fácil usar estas frases como palabras espirituales vacías, pero tienen un contenido profundo y práctico. Buscar el reino de Dios.
El reino no es solo un lugar futuro, el cielo. Es el gobierno activo de Dios en el presente. Buscar el reino significa someter cada área de tu vida, tus finanzas, tus relaciones, tus moralidad, tus decisiones, a la soberanía y a las reglas de Jesús, el Rey. Es orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Buscar su justicia. Esta no es tu propia justicia, que siempre será insuficiente. Es la justicia de Dios, que se manifiesta de dos maneras. Justicia posicional, salvación, la que recibimos por fe en Cristo, que nos hace aceptables ante Dios. Justicia práctica, santidad, la forma en que vivimos, tratando a los demás con equidad, integridad, amor y misericordia. Cuando buscamos la justicia de Dios, no hacemos trampas, no somos mezquinos y no explotamos a otros, sino que vivimos de una manera que refleja el carácter de Cristo. Un propósito trascendente. Cuando tu vida gira en torno a extender el reino a través del evangelismo, el servicio, la adoración y vivir según su justicia, estás invirtiendo en un propósito eterno que nunca se desvanecerá. La promesa inquebrantable. Y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el consuelo definitivo. La palabra añadidas es clave. Dios no está diciendo que tendrás que luchar por ellas. Él las adjuntará. Las dará por añadidura, como un bono a tu búsqueda principal. ¿Qué son todas estas cosas? El contexto, Mateo 6:25 a 32, es claro. Se refiere a las necesidades básicas de la vida: comida, bebida, ropa y refugio. Jesús nos asegura que el Padre Celestial, que alimenta a las aves y viste a las flores, conoce y proveerá para las necesidades de sus hijos. La provisión es un subproducto. La meta no es la provisión. La provisión es un subproducto inevitable de la obediencia. Cuando pones el reino primero, Dios se convierte en tu tesorero, tu sastre y tu proveedor. Él no garantiza lujos, sino que garantiza todo lo que necesitas para cumplir su voluntad. La preocupación desaparece porque la responsabilidad de la provisión cambia de tus débiles hombros a sus poderosas manos. La fe en el carácter de Dios. Esta promesa solo funciona si creemos que Dios es fiel para cumplirla y bueno para desear nuestro bien. Priorizar el reino es la máxima expresión de fe en el carácter de Dios, y es esa fe la que Él recompensa. Conclusión: el intercambio divino. El mensaje de Mateo 6:33 es un intercambio divino. Entregamos nuestra ansiedad y nuestro afán por las cosas temporales, y a cambio recibimos el propósito eterno del reino y la seguridad de la provisión. Te animo hoy a examinar tu vida. ¿Qué has puesto primeramente? Si son tus preocupaciones, tu carrera o tus deseos materiales, haz el cambio hoy. Pon a Jesús y su justicia en el trono de tu vida. El Padre te conoce, te ama y sabe exactamente lo que necesitas. Confía en su palabra, obedece su mandato y observa cómo todas estas cosas te son añadidas. Que hoy sea un día de reordenamiento espiritual. Es un placer compartir con ustedes este tiempo en la palabra. Una vez más,
Les agradecemos de corazón su compañía y la forma en que esta comunidad crece día a día alrededor de la verdad. Gracias por ser parte de este viaje. Si hay algo que nos une a todos, es la necesidad. En algún momento, todos enfrentamos un vacío. Puede ser una necesidad financiera, una necesidad emocional, la falta de una respuesta o simplemente la falta de esperanza. En esos momentos, es fácil que la mente se llene de miedo y la pregunta sea, ¿cómo voy a conseguir esto? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos desde la cárcel, les da una de las promesas más seguras y generosas de toda la Escritura. Él conocía la escasez, pero también conocía la fuente inagotable. Leamos Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta no es una simple promesa, es una declaración de confianza en la identidad de Dios. Vamos a desglosarla en 3 partes. El proveedor, mi Dios. La provisión, todo lo que os falta. Y la medida de la provisión, sus riquezas en gloria. El proveedor garantizado. Mi Dios, pues, suplirá. Nuestro primer punto es la fuente. Pablo no dice, el destino proveerá o la suerte os ayudará. Él lo personaliza. Mi Dios, pues, suplirá. El vínculo personal. Pablo, al decir mi Dios, establece un fundamento de relación. No es el Dios abstracto, es el Dios a quien él conoce íntimamente y en quien confía. Nuestra capacidad de recibir esta provisión comienza con el conocimiento de que aquel que promete es nuestro Padre, un Padre amoroso y poderoso. La seguridad de la provisión. Suplirá. La palabra griega para suplirá, plerosei, significa llenará por completo o llevará a su cumplimiento. No se trata de un simple parche o una ayuda a medias. Se trata de una provisión completa. La provisión de Dios no es un intento, es una certeza. El contexto de la generosidad. Recordemos que Pablo dice esto después de alabar a los filipenses por su generosidad. Filipenses 4, 15 a 18. La ley espiritual aquí es clara. Dios promete suplir a aquellos que han sido fieles en el dar y en la fe. No es una fórmula mágica para el codicioso, sino una promesa para el siervo fiel. El alcance de la promesa. Todo lo que os falta. Nuestro segundo punto define el alcance ilimitado de esta promesa. Dios suplirá todo lo que os falta. La cobertura completa. Todo. La promesa es integral. No dice algunas de tus faltas o solo tus necesidades espirituales. Abarca lo material, lo emocional, lo físico y lo espiritual. La escasez en cualquier área de tu vida es vista por Dios y está cubierta por su promesa. Más allá de lo físico. Aunque la necesidad inmediata para los filipenses podía ser material, la promesa es más grande. Si lo que te falta es paz, Él te la suplirá. Si lo que te falta es sabiduría, Él te la suplirá. Santiago 1:5. Si lo que te falta es paciencia, Él te la suplirá. Él es el todo suficiente.
Dios conoce la medida. Lo que nos falta está en el ojo de Dios, no necesariamente en el nuestro. Él no promete cumplir nuestros deseos desordenados, sino suplir la falta esencial que impide que vivamos en su voluntad. Él sabe exactamente el nivel de provisión que nos hace falta para seguir sirviendo. La medida de la provisión, conforme a sus riquezas en gloria. Este es quizás el punto más impresionante. La provisión no es medida por nuestra necesidad, que es limitada, sino por la riqueza en gloria de Dios, que es ilimitada. La generosidad divina. Imagina que tienes una necesidad de $100 y vas a un millonario. Él te da $100. Has recibido tu provisión, pero Él te ha dado conforme a su necesidad de ser generoso. Ahora imagina que vas a Dios. Su provisión es tan vasta que cuando Él suple tus $100, Él lo hace conforme a los recursos inagotables de su gloria. El estándar de la gloria. El suministro de Dios es abundante, porque su gloria es ilimitada. La provisión que recibimos siempre tiene un estándar de excelencia y generosidad que excede lo humano. Él no da conforme a nuestra pobreza, sino conforme a su riqueza. En Cristo Jesús. La provisión se canaliza en Cristo Jesús. Jesús es el heredero de la gloria y el mediador de toda bendición. Es a través de nuestra unión con Él que tenemos acceso a este almacén de riquezas inagotables. Es por su obra y su nombre que toda promesa se nos da. Conclusión. Descansar en la abundancia. Queridos amigos, si hoy hay un área de necesidad en sus vidas, les invito a no mirar a su falta, sino a mirar a la fuente. El Dios que te conoce, te ama y ha demostrado su fidelidad, te está diciendo: yo supliré todo lo que te falta. Y la medida que Él usará no es tu necesidad, sino su inmensurable riqueza. Descansa en esta promesa. Lleva tu falta a Jesús y observa cómo su gloria se manifiesta al llenar ese vacío en tu vida. Gracias por ser parte de la familia Versículo Diario. A menudo buscamos cambiar nuestras acciones o nuestro entorno, pero la verdadera revolución comienza en un solo lugar: nuestra mente. La cultura constantemente nos presiona para que nos adaptemos a sus patrones, pero el apóstol Pablo nos ofrece la llave para vivir una vida radicalmente diferente, una vida de plenitud. Leamos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es el mapa para pasar de una vida conformada a una vida transformada. Analicémoslo en 3 movimientos: la prohibición, la acción y el propósito. La prohibición. No os conforméis a este siglo. Nuestro primer punto es una advertencia. La palabra clave aquí es conforméis. En griego, siskematizó, que significa literalmente ser moldeado con o tomar la forma externa de. Es como el camaleón que se adapta a su entorno para sobrevivir. La presión del siglo. El siglo se refiere a la era actual, el sistema de valores, modas, filosofías y prioridades que son contrarias al reino de Dios. Este sistema es sutil y omnipresente.
nos presiona para valorar el éxito material por encima de la integridad, el placer instantáneo por encima de la disciplina y la apariencia por encima del carácter. El peligro de la pasividad. La conformidad es peligrosa porque es pasiva. No requiere un esfuerzo consciente, simplemente sucede por inercia si no luchamos contra ella. Si no decidimos ser diferentes, seremos absorbidos por la masa. El llamado a la contracultura. El mensaje es un llamado a la contracultura. Como creyentes, no estamos llamados a ser camaleones, sino a ser faros. No estamos aquí para encajar, sino para destacar por una forma de pensar y vivir que solo se puede explicar por Cristo. No tengamos miedo de ser diferentes, comunidad. La acción. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si la prohibición es no conformarse, la acción es transformarse. Esta es la parte activa y dinámica del versículo. La transformación interior. La palabra transformaos, en griego, metamorfouste, es la misma raíz que usamos para la metamorfosis, como la oruga que se convierte en mariposa. Una oruga no se disfraza de mariposa, sino que es cambiada desde adentro hacia afuera. El cambio externo, nuestras acciones, es solo la evidencia de una transformación interna, nuestra mente. El lugar del cambio. El entendimiento. ¿Y cómo ocurre esta metamorfosis? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, nous, es la sede de nuestros pensamientos, juicios y actitudes. Si pensamos como el mundo, viviremos como el mundo. Si pensamos con la mente de Cristo, manifestaremos su vida. El proceso práctico. La renovación de la mente es un proceso deliberado que hacemos a través de la palabra de Dios. Es reemplazar mentiras que la cultura nos ha vendido con las verdades eternas. Es tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Segunda a los Corintios 10:5. Es la meditación diaria que lentamente reescribe el guión de nuestra vida. El propósito final. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El versículo termina con la razón de todo este esfuerzo, la bendición del propósito. La transformación no es un fin en sí mismo, sino la puerta de entrada para conocer y vivir la buena voluntad de Dios. El propósito de la prueba. La mente renovada nos da la capacidad de comprobar o discernir la voluntad de Dios. Sin renovación, vemos su voluntad como restrictiva o aburrida. Con la mente renovada, descubrimos que su plan es bueno, agradable y perfecto. Buena, agradable y perfecta. 1. Buena. Siempre tiene en mente nuestro bien. 2. Agradable, aceptable. Nos resulta deleitable, no una carga. La obediencia se convierte en gozo. 3. Perfecta. Es completa, madura y nos lleva al destino que Él tiene para nosotros. No le falta nada. Vivir sin duda. Cuando tu mente es renovada, dejas de dudar si el plan de Dios es el mejor. Puedes caminar con convicción, sabiendo que la vida que Él diseñó para ti es la única que vale la pena vivir. ¿Qué paz nos da esto, comunidad? Conclusión. El trono de la mente. Querida comunidad, el mensaje de Romanos 12:2 es una llamada a la guerra contra el conformismo y una invitación a la libertad.
El lugar donde comienza la santidad no es en tus manos o tus pies, sino en el trono de tu mente. Si estás luchando por cambiar un hábito o una reacción, pregúntate, ¿qué mentira del siglo he permitido que se siente en el trono de mi mente? Reemplaza esa mentira con la verdad de Dios. Te animamos a que tomes esta decisión hoy. No te conformes. Transfórmate. Y así descubrirás el gozo de la buena, agradable y perfecta voluntad de tu Padre. Vivimos en un mundo de constante cambio. Las noticias de ayer son historia hoy. Las tecnologías que hoy nos asombran, mañana serán obsoletas. Incluso las estructuras que parecen más sólidas, como las montañas y los cielos, están sujetas al tiempo y la transformación. Esta volatilidad puede generar una profunda inseguridad en el corazón humano. En medio de esta incertidumbre, ¿existe algo a lo que podamos aferrarnos con absoluta certeza? Existe una ancla para el alma que no se mueva, sin importar cuán fuerte sople el viento. Jesús, hablando a sus discípulos sobre el futuro, nos dejó una declaración rotunda, una promesa de estabilidad eterna que es el fundamento de nuestra fe. Leamos Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la roca de nuestra confianza. Vamos a explorar esta declaración monumental en 3 puntos que transformarán tu perspectiva sobre la autoridad y la fiabilidad de la palabra de Dios. La caducidad de lo creado. El cielo y la tierra pasarán. Nuestro primer punto es la humillante verdad sobre la realidad material. Jesús comienza reconociendo la impermanencia de todo lo que vemos y tocamos. El cielo y la tierra pasarán. El fin de la materia. El cielo y la tierra representan todo el cosmos creado. Jesús no solo se refiere a la tierra física, sino a la totalidad de la existencia material, visible e invisible, el cielo como firmamento. Científicamente, esto está en línea con la entropía, la tendencia de todo en el universo a degradarse o desordenarse. Nada material es eterno. La inseguridad terrenal. Si incluso el sol, la luna y las estrellas tienen fecha de caducidad, ¿cuánto más perecederos son nuestros trabajos, nuestras casas, nuestras riquezas o incluso nuestra salud? Invertir nuestra seguridad total en algo que pasará es la raíz de la ansiedad y la decepción. Una perspectiva eterna. Jesús nos fuerza a salir de nuestro pensamiento a corto plazo. Si entendemos que el escenario completo de nuestra vida terrenal es temporal, podemos soltar las garras del apego excesivo y reenfocarnos en lo verdaderamente permanente. La inmutabilidad del verbo. Pero mis palabras no pasarán. Aquí encontramos el contraste glorioso y el punto central de nuestra fe. Frente a la disolución cósmica, se levanta la promesa inmutable. Pero mis palabras no pasarán. La autoridad absoluta. Esta declaración es una afirmación directa de la deidad de Jesús. Al equiparar la permanencia de sus palabras con la eternidad de Dios, Él se coloca por encima de la creación y dentro del ámbito de lo infinito. Su palabra tiene la misma autoridad y durabilidad que el Creador mismo. La fiabilidad del testamento. Cada promesa, cada mandamiento, cada profecía de Jesús es 100% fiable.
No hay errores, no hay cancelaciones, no hay fechas de expiración. Cuando la ciencia cambia, cuando las filosofías se derrumban y cuando la sociedad se reescribe, la palabra de Jesús permanece como el estándar inalterable, el ancla en la tormenta. Si las palabras de Jesús no pasan, significa que sus promesas de salvación, de perdón, de consuelo y de vida eterna son tan firmes hoy como lo fueron hace 2000 años. Podemos construir toda nuestra vida, nuestra moral, nuestra esperanza y nuestro futuro sobre ellas, sin temor a que el fundamento colapse. La aplicación práctica. Invertir en lo eterno. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestra vida diaria? Si la palabra de Dios es lo único que permanece, entonces nuestra prioridad debe ser invertir y construir nuestra vida sobre ella. Priorizar la palabra escrita. Nuestra lectura, meditación y obediencia a la Biblia, que contiene las palabras de Jesús, es literalmente la única inversión que garantiza rendimientos eternos. El tiempo que pasas en el gimnasio, el trabajo o las redes sociales pasará, pero el tiempo que pasas en la palabra no pasará. Construir sobre la roca. Recordamos la parábola del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24 a 27. La roca no es solo escuchar a Jesús, sino hacer lo que Él dice. Cuando vives según principios inmutables, aunque el cielo y la tierra, tus circunstancias, pasen, tu casa, tu vida, se mantendrá firme. Liberación de la inseguridad. La promesa de Mateo 24:35 nos libera de la necesidad de controlar lo incontrolable. En lugar de buscar seguridad en lo fugaz, buscamos refugio y dirección en aquel cuya palabra es el único absoluto en el universo. Esto trae una profunda paz en el corazón de la incertidumbre. Conclusión. El fundamento firme. Amigo, amiga, en el juego de la vida, si estás buscando dónde poner tu confianza, mira más allá de los titulares, más allá de tu cuenta bancaria y más allá de las nubes en el cielo. La única realidad inmutable, la única promesa que nunca fallará, es la palabra de Jesucristo. Deja que esta verdad sea el fundamento de tu esperanza hoy. Atrévete a construir tu futuro sobre la roca que el mismo Creador ha garantizado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.